Hola chicos, buenas tardes queridos estudiantes. Les saludo recordando que todo comienzo es novedoso y es difícil, no es fácil. También aprovecho para pedirles una disculpa, ¿verdad? Porque no pude acomodarme a los horarios previstos, bueno, en fin, una disculpa. Espero que esto no sea un inconveniente para vivir esta experiencia, ¿verdad? De lo que es la historia de la catequesis. Y quisiera comenzar un poco recordando que la catequesis, al transmitir el mensaje, un mensaje que parte de una persona viva, una persona histórica, necesariamente se tiene que hacer historia, necesariamente se tiene que plasmar y descubrir los hechos que acompañaron las experiencias que siguieron después del hecho fundante. Por lo tanto, la catequesis, toda catequesis debe tener este criterio de historicidad, es decir, no aparece de la nada. Fue encarnada en un tiempo, espacio y con personas concretas. Muy bien, pues para tener así un panorama general, ya les indicamos en la plataforma, ¿verdad? Esta lectura rápida y breve, o este video sobre la historia de la iglesia. Y solo voy a señalar así como un panorama un poco general, cronológico, para ver hacia grandes rasgos o nominar por lo menos las etapas. Cuando nosotros hablamos de época apostólica, sabemos que nos referimos al siglo primero, puesto que en el siglo primero es donde vivieron los apóstoles, ¿verdad? Con Juan, que tal vez murió aproximadamente cerca del año 100, que fue el último de los apóstoles. Cuando hablamos de época patrística, allí podemos referirnos desde el siglo segundo hasta el siglo quinto, por ejemplo. Entonces, me refiero porque como nuestro punto de enfoque es la catequesis, nosotros no vamos a estar hablando cronológicamente, tal vez por años, al hacer historia, más sí por etapas o por características o por personas, como en este caso, la época patrística, ¿no? Que puede abarcar o que abarca desde el siglo II hasta el siglo V. La época medieval, allí nos referimos desde el siglo VI hasta el siglo V. Entonces vemos lo extenso de esta época, por lo cual sabemos que hay algunos historiadores que hablan del bajo medioevo, edad media propiamente dicha, y el alto medioevo, ¿verdad? Bueno, y después la época moderna, que nos referimos del siglo XVI al siglo XVIII. Y por último, la época contemporánea, que nos referimos del siglo XIX hasta el siglo XX. Y ya la época actual, que es nuestros días, siglo XXI, y todos los acontecimientos que actualmente se den. Muy bien, como un panorama muy general. Vamos pues, hablemos de la catequesis antigua, o de la catequesis en la época antigua de la iglesia. Vi sus tareas, he estado viendo sus aportaciones, como algunos de ustedes ya investigaron sobre esto. Y bueno, en este momento trataremos especialmente 4 puntos, que es el querigma, las primeras catequesis, el catecumenado antiguo y la catequesis patrística y la mistagogía, que surge a partir de la decadencia del catecumenado, ¿sí? Bueno, entonces empecemos con el querigma. Querigma viene de la raíz griega krasein, que quiere decir gritar.
o también de la raíz kerisein, que quiere decir anunciar. Entonces vemos esta doble perspectiva de querigma ya nos está diciendo algo. Es un anuncio que se grita, es un anunciar, pero no tan leve, no cualquier cosa, algo que no te cabe dentro y tienes que gritar, por decirlo así, ¿no? Entonces, el querigma, vamos a introducirnos en ese contexto de vida de los primeros apóstoles, que debió ser algo especialísimo y algo muy genuino, con características muy específicas. En este caso, hay algo que nos habla de un querigma apostólico que nadie más va a vivir, por decirlo así. La historicidad, los testigos oculares que en la historia contemplaron a ese Jesús histórico, estrecharon la mano con aquel hombre concreto que compartía su espacio, su historia, su cultura. Entonces, podríamos decir que una característica genuina del primer querigma o del querigma apostólico es la experiencia viva o el testimonio histórico. Porque estas personas, los apóstoles, vivieron, palparon con sus ojos, escucharon con sus propios oídos directamente de Jesús este mensaje de salvación que les cambió la vida. Y por otra parte, también podemos hablar de este primerísimo querigma con una característica pascual. Porque existencialmente estos apóstoles lo vivieron. Ese Jesús histórico, esa persona concreta que les compartió este mensaje vivo, en el que pusieron todas sus esperanzas, resulta que muere. Entonces vivir el fracaso, vivir la frustración, se escucha fácil. Pero existencialmente no es fácil contemplar esa persona donde tú has puesto todas tus esperanzas y que aparece así de pronto fracasado, perseguido, injuriado y muerto en cruz. Es también un querigma totalmente pascual. Dar el paso de la muerte a la vida contemplada debió haber sido fuertísimo. Y yo me pregunto y te pregunto, o sea, tal vez nosotros tendríamos que cuestionarnos por qué nuestro querigma, como escribieron muchos de ustedes en su tarea, en su actividad, por qué el querigma no toca los corazones. No sé si tú y yo, ¿de qué manera hemos vivido ese querigma pascual? De muerte y vida. De cuando está todo gris, oscuro, incomprensible, o en el fracaso, la derrota, la frustración. Cómo la fe, cómo este anuncio, cómo este evangelio nos ayuda a salir de allí, a dar el paso a la vida. Bueno, en fin. Estas dos características primerísimas las vemos en el primer querigma. La característica experiencial del testimonio vivo e histórico y la característica pascual, que es muy fuerte. Pues bien, más allí no se acaba todo, gracias a Dios, ¿verdad? Esto continúa, va más allá, es decir, no era solo para los apóstoles, era para transmitir. De allí también la paradidonai, de allí la transmisión, comunicar este gran mensaje. Como ya dijimos, era para gritarse, era para decirlo a todo el mundo. Entonces vienen allí las primeras comunidades
apostólicas, las comunidades que escucharon a los apóstoles, que empezaron a descubrir este mensaje tan novedoso, tan nuevo, tan inconcebible. Y de allí que se vieron en la necesidad de plasmarlo, porque primeramente pues todo se comunicó, ¿de qué manera? Oral. Se conversaban y se recordaban unos a otros las palabras que habían escuchado de Jesús, los apóstoles, y entonces así se fue haciendo una serie de escritos pequeños o tal vez muy breves, de sentencias, de dichos, hechos, milagros, señales de Jesús, tal vez alguna parábola. Entonces de allí la primera comunidad se vio en esta necesidad de comunicar lo que estaban recibiendo y de plasmarlo, porque también se vieron o se dieron cuenta de que los apóstoles estaban muriendo y que había que dejar aquello que se estaba transmitiendo bien fundamentado, como una doctrina y como era propiamente el estilo judío, una mnemotecnia, una memoria, una, una forma de plasmar algunas sentencias de lo que se estaba recibiendo. Entonces, las primeras comunidades fueron transmitiendo esto mediante esas sentencias, hechos, palabras de Jesús. Pero no solo eso, también vivencialmente. ¿Cómo? Las actitudes de Jesús, la forma nueva de vida que proponía, que en realidad esto era lo más fuerte y lo que convencía. Entonces, el ágape, por ejemplo, después de la cena pascual, después de la fracción del pan, ese ágape y la importancia de la fracción del pan, como el rito, cómo hacer primero, cómo vivir esta memoria, cómo vivir esta actualización, en fin, podemos descubrir cómo este querigma y estas primeras comunidades vivieron una experiencia riquísima, muy viva, muy llena de vida, muy llena de experiencia vital, vamos. Entonces, según la palabra de Dios, allí nos dice que las primeras comunidades que hacían, anunciaban y enseñaban, así como que resumen su querigma de las primeras comunidades en anunciar y enseñar, querisein y didaskein, ¿no? Y como para enseñar, pues ocupaban unos escritos. De allí vemos cómo se empezaron a elaborar los primeros evangelios, las cartas. Entonces también vemos cómo el género epistolar pues se va dando, muy importante, porque fueron unas primeras formas de comunicar lo que se estaba viviendo. Pero ¿cuál era el núcleo central de este querigma? La muerte y resurrección de Cristo. Volvemos a eso. No olvidar el punto central que los movía. Esta clave pascual, o sea, que totalmente pasó de una experiencia existencial a una comunicación tan viva y que después pasó a una experiencia espiritual totalmente válida y veraz de anunciar un Cristo muerto y resucitado. Y tenemos también el ejemplo de Pablo, que sin haber sido de los 12 es considerado apóstol y que él escuchó al Jesús resucitado. Entonces ninguno estamos ajenos a la experiencia espiritual, ya no histórica, pero sí espiritual. Entonces hasta allí podríamos dejar este punto que le llamamos el querigma, ¿verdad? Y pasamos al segundo punto, que serían las catequesis de las primeras comunidades o las primeras catequesis propiamente dichas. Aquí tenemos que recordar un poco el contexto judeocristiano y contexto pagano,
contexto judío y contexto pagano. Entonces allí las primeras comunidades se vieron en la necesidad también de justificar, de tomar ciertos fundamentos, sea de la experiencia pagana, por ejemplo, en el Areópago, ¿no? De esa experiencia pagana de un Dios desconocido, o en el contexto judío, la experiencia judía de un Dios que se ha revelado, de un Dios que ha mantenido o ha expresado unas promesas que hoy en Cristo se hacen realidad. Entonces, estas primeras comunidades o estas primeras catequesis tomaron en cuenta este primer contexto donde se empezó a desenvolver la fe. Un contexto donde tenían que plasmar una cierta fundamentación o justificación, que por supuesto es para exaltar, no para minusvalorar, sino para exaltar el mensaje que se transmite. Asimismo, podemos ver cómo, por medio entonces de la historia de salvación, plasmada. No, silencié a ella, la silencié. Dígale que active el micrófono. Ay, no puede ser posible. Hice 2 sesiones. Voy rápido. Sí, yo escuchaba algo. Bueno. Muy bien. Entonces, estamos aquí en el segundo punto, ¿verdad? De las primeras catequesis, de las comunidades cristianas. Decimos que se justificaban por el contexto donde se desarrollaron. Por lo cual, al tener interlocutores paganos e interlocutores judíos, tomaron en cuenta esto. Además, la raíz del mensaje cristiano, que sabemos mejor voy a salir, que para no es hacerle mosca. Totalmente. Muy bien. Bueno, saben que los detalles técnicos son parte del aprendizaje también, ¿verdad? Bueno, muy bien, no hay problema. Entonces, continuamos, ¿sí? Estas primeras comunidades empezaron a plasmar unas catequesis que no eran totalmente estructuradas, pero sí que tenían unos ciertos rasgos. Por ejemplo, enfatizaban mucho el aspecto moral. Precisamente al vivir en un contexto pagano, tendrían que cerciorar este aspecto moral del candidato, de aquel que deseaba pertenecer al camino, a estas primeras comunidades. Otro aspecto importante que ellos enfatizaban, por supuesto, era el de la participación, la comunión, la vida fraterna, ¿verdad? Porque si vemos como Pablo habla, exhorta muy fuertemente acerca del compartir el ágape, de no ser egoístas, de vivir la fraternidad. Y, por ejemplo, tenemos escritos como la Didache, que nos habla de los 2 caminos, el Pastor de Hermas, que nos hablan de la regla de oro, el decálogo, las bienaventuranzas. O sea, van plasmando ya poco a poco estos aspectos y estos recuerdos de Jesús que quieren que
pues que no pasen desapercibidos. Entonces empezaron a plasmar las catequesis en torno a los núcleos querigmáticos. ¿Cuáles eran? Los himnos, que de por sí sabemos en el ambiente judío, los himnos ya eran un algo que te unía, te hacía entrar en contacto con Dios, vivir esta experiencia de comunión con Dios. Otro, las confesiones de fe. Era muy importante para ellos la confesión de fe, porque es donde estabas dando con tu palabra públicamente, reconociendo tu adhesión existencial a esta nueva doctrina. Más aparte, el designio salvífico de Dios en Cristo, es decir, cómo este Jesús, este Mesías, este Cristo, es el anunciado. No es algo que aparece de pronto, sino que cumple las promesas del designio salvífico de Dios por toda la humanidad. En fin. Y una formulación tal vez brevísima, pero sí que debió haberla habido, de la Santísima Trinidad, del creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ahí vemos como ese pequeño añadido en el capítulo 28 de Mateo, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya había también una conciencia cierta y una formulación tal vez muy breve de lo que es la fe trinitaria. En fin, es muy importante recordar cómo en estas primeras comunidades tenía predominio el aspecto vivencial más que el doctrinal. Es decir, ellos, el expresar la fe de una forma vivencial, el cumplir unos escrutinios, unas actitudes de vida, un testimonio, eso era más importante. Ese era lo que hacía ver idoneidad en el candidato al bautismo. Es lo que hacía creer en la conversión de la persona. Entonces recordamos en este punto, me gusta recordar la carta a Diogneto, que eso es anónima, o el discurso a Diogneto, que es del siglo III, pero es muy buena en este aspecto, como testimonial. Y leo un fragmento así literalmente. Los cristianos son como lo fue Jesús de Nazaret, señal de contradicción. Fíjense en qué, señal de contradicción. A todos aman y por todos son perseguidos. Porque recordemos, era una minoría perseguida por los paganos, una minoría perseguida por los judíos aguerridos, como al principio lo era Saulo de Tarso, perdón. Entonces, dice, se les desconoce y se les condena, se les mata y en ello se da la vida. Y ellos dan la vida. O sea, fíjense, se les manda, pero ellos dan la vida voluntariamente. Como dice Jesús, nadie me la quita. La doy voluntariamente. La doy porque creo en una vida mejor, porque creo en una vida eterna, porque creo en la resurrección. Imagínense qué escándalo de vida. O sea, en realidad deberíamos de ser escándalo de vida, pues, escándalo positivo. También dice, son pobres y enriquecen a muchos. Fíjense, siendo pobres podemos enriquecer. Carecen de todo y abundan en todo. La vida común, daban todo en común. Entonces, carecían de todo, pero a la vez tenían todo por la generosidad de los otros. Renunciaban a todo y tenían todo por la generosidad comunitaria. Entonces, son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se sentían dichosos, como decía Pablo, dichoso de recibir estos azotes por Cristo.
En fin, hasta aquí podemos decir estas ciertas características de las primeras catequesis, no muy estructuradas, pero sí justificadas de acuerdo y fundamentadas para responder a un contexto, con ciertos núcleos querigmáticos que ya mencionamos, y más aparte, dando predominio a lo vivencial que a lo doctrinal. Muy bien. Entonces continuamos con el tercer punto, la organización del catecumenado antiguo. Es importante tener claro que el catecumenado antiguo no solo se refiere a una instrucción religiosa, sino a un verdadero tiempo de prueba. Se probaban a fuego, imagínense, una persona acostumbrada a X hábitos, una persona aferradísima a una forma de ver la religión y las costumbres y la ley, desapegarse de eso no era fácil. Entonces, podemos decir que es muy claro que no solo era una instrucción religiosa, era un verdadero y auténtico tiempo de prueba, y no corto, sino que tenía su tiempo de duración de 3 a 4 años mínimo, de ver que realmente tu vida cambiara en actitudes y hechos concretos. ¿Qué más? Para la comunidad aceptaba al candidato. Era el primer paso. Un neocristiano, uno de los nuevos cristianos, se arriesgaba o se comprometía a presentar al candidato a la comunidad. Entonces la comunidad es la que cogía y decía, sí, no, a ver, vamos a ver. Sí, desde ya el primer paso. Pues estas actitudes, quién sabe, es decir, si trabaja de mago o trabaja como guardia con los paganos o en el ofrecimiento de ídolos, es decir, había incluso ciertos trabajos por los que decían, por realizar este trabajo no puede ser ni candidato a ser cristiano, a menos que cambie de trabajo, ¿verdad? En fin, o sea, cosas así muy delicadas de veras. Entonces, era el primer paso de aceptar, presentarlo a la comunidad y que la comunidad lo viera idóneo para ser candidato. Después, era dirigido o acompañado para darle una iniciación cristiana, una iluminación de vida. Allí la catequesis es histórica, bíblica, les digo, siempre la historia va de por medio en el sentido de hechos reales, acontecimientos que alguien vivió, palpó, de testigos históricos. Más aparte, es bíblica, como les digo, hacía referencia a las raíces judías, y el cristocentrismo. El cristocentrismo ya se da porque decir, Jesús nos está revelando a Dios y su designio de salvación. Eucarístico, también era eucarístico en el sentido que para ellos era muy importante la vivencia de la fracción del pan como misterio de actualización pascual. Sabemos que esta riqueza también se debe al gran aporte, o sea, de la importancia de la Pascua para los judíos, o sea, de esas raíces judías que tienen. Entonces, la actualización de este misterio pascual en la fracción del pan, en las primeras Eucaristías, y moral, como ya lo habíamos dicho, o sea, definitivamente tiene que haber cambio de vida. Definitivamente tiene que haber expresiones concretas en las actitudes, comportamiento, mentalidad, forma de expresión, de vestir, de todo.
de ofrecer sacrificios, de presentarse y sentirse ante Dios. Incluso sabemos que a mediados del siglo II, San Justino hizo una escuela para catequistas. Ay, fíjense, muy bien, qué novedad. Desde el siglo II, ya en Roma, hubo una escuela para catequistas dedicada a formar a estos que iban a dar la catequesis, pues, a los catecúmenos, a los candidatos. Muy bien. Y también en Alejandría, ya a finales del siglo II, también se hizo el llamado didascaleo, ¿no? Que era también una escuela para la enseñanza de las verdades básicas de esta fe que estaba surgiendo, que se estaba más bien consolidando. Más sin embargo, incluso sabemos la relevancia de la escuela de Alejandría, que va a durar por siglos y que va a llegar a ser la primera y de las más importantes escuelas teológicas. Entonces, fíjense cómo la catequesis también va preparando y va haciendo como un camino de acercamiento a la teología. Muy bien, en Alejandría precisamente que se tiene ya esta experiencia de catecumenado, pues dura 4 años. O sea, y San Clemente de Alejandría, pues que todos conocemos, fue uno de los principales promotores y que fue maestro de este catecumenado. También tenemos y en Roma tenemos que duraba solo 3 años, pero de todas formas, pues esos 3 años eran importantes. Muy bien, aquí para terminar este punto, digamos los rasgos concretos que podemos descubrir en el catecumenado primitivo o antiguo. 1, que había un tiempo considerable para la reflexión y profundización de esta fe a la cual se estaba respondiendo. Adhiriendo, como diríamos ahora, la fides qua, o sea, una fe de adhesión. Me quiero adherir. Y una fides qua, un contenido de fe que al conocerlo me convence, me atrae, me comprometo por él. Entonces, tiempo considerable para profundizar esta fe. Otro rasgo es el contacto con la comunidad. Fíjense cómo la comunidad, lo que ahora decimos y que anda muy podríamos decir, muy de primera plana, que es la catequesis de la comunidad y que la comunidad hace la catequesis, ¿verdad? Y la catequesis hace la comunidad. Podemos decir que desde entonces del catecumenado, ya la comunidad de la catequística, porque la comunidad es la que vive, lex vivendi, ¿no? Es la que vive esta ley, esta nueva ley, y entonces la transmite, tal vez no con palabras, con esa expresión viva en el ágape, en la fracción del pan, en el trato, en el cambio de vida, en la fraternidad. Allí está la comunidad. Otro aspecto, el plan sistemático, que si había un plan sistemático, o sea, como les decía, había un cierto orden para ir pasando de un año a otro, para ir pasando de un precatecumenado a un catecumenado, a un iluminado y llegar hasta una mistagogía, aunque eso es posterior, pero también. Y luego la dimensión comunitaria, ya la dijimos, más bien, perdón que estaba yo distraída. El otro punto es la dimensión comunitaria, la que ya mencioné. El otro punto es el contacto con la comunidad, o sea, es que van muy de la mano. La dimensión comunitaria que me hace abrazar un sí comunitario y también el contacto con la comunidad, que la comunidad me catequiza, me hace aprender, me hace descubrir lo que es vivir esta fe. Otro de los rasgos es orientado para los adultos. Sabemos que en este primer momento
de nuestra iglesia, pues el catecumenado era orientado para los adultos. En algunos casos, posteriormente, se permite que sean también familias, como lo vemos ya también en algunos pasajes, que dice, se bautizó él y su familia. Entonces, que la familia de Cornelio, que así. Entonces, nos está hablando de que se daba un crédito a la familia, un bautismo que se recibía en familia. Entonces, de allí, orientado principalmente para adultos, y en algunos casos, cuando había niños, era porque se hacía algo, un rito familiar. Y la culminación pascual, ese ya es como que todos sepan que el carácter catecumenal lleva un fin. No es, como decíamos, una mera instrucción, sino una Pascua que se da en tu vida, en la mía, y precisamente, y sí, aún litúrgicamente, celebrarlo en el tiempo pascual, que es cuando se culmina y cuando se puede vivir plenamente la Eucaristía, cuando eran bautizados, cuando eran confirmados, porque sabemos que el bautismo y confirmación iban juntos. Entonces, pues uno enseguida del otro inmediatamente. Entonces, la culminación siempre del catecumenado antiguo es pascual. Y de allí aquellas vigilias larguísimas que duraban literalmente toda la noche. Esa noche que se convertía en día, no solo simbólicamente, porque no les alcanzaba para vivir toda esta experiencia pascual de nuevos miembros de este cuerpo místico que es la iglesia. En fin, hasta allí este punto sobre el catecumenado antiguo. Bueno, perdón, allí es importante resaltar un punto, que durante estas etapas también había signos y entregas, ¿sí? Al entrar o cuando ya el candidato era aceptado, se daba el signo de la cruz, la asignación de la cruz. Y cuando el candidato llegaba a un determinado momento que se le veía apto, que ya conocía la fe, que ya era capaz de profesarla, se le hacía la entrega del símbolo, ¿no? Del símbolo que así se llamó a las primeras formulaciones de la fe o del credo, como lo conocemos. Es importante tener esto bien claro, que el credo, o sea, nosotros como catequetas, saber que el credo no es una oración más, como a veces, o sea, como catequistas ahí del populus andamos promoviendo, ay, que se aprenda la oración del credo. No es una oración. El credo es una profesión de fe. Estoy afirmando, estoy profesando, estoy proclamando, estoy anunciando a todos los demás lo que creo. Entonces es fuertísimo. No digo que la oración no lo sea, sino que sus fines son diversos, ¿verdad? En el credo estoy afirmando aquello que se me ha dado y a lo que yo he respondido con una fe de adhesión, con una fe que he recibido de contenido. Y sin embargo, también se hacía la entrega del Padre Nuestro. Ahora sí, el Padre Nuestro, la oración dominical, esa oración de ya poder llamar a Dios Padre Nuestro, ¿verdad? Los recién bautizados, los neófitos. Entonces, había, bueno, todo un rito que ahorita no nos vamos a entretener en eso lo verán tal vez después en liturgia y catequesis o en otra materia, pero el rito de la traditio y reditio, o sea, donde se recibe, donde se entrega, es decir, confían en el candidato y le entregan el credo, confían en el candidato, le entregan el Padre Nuestro y la reditio. Cuando él dice, soy capaz, me siento apto para profesar mi fe. O la reditio del Padre Nuestro cuando dice, me siento feliz, vivo ya mi experiencia y puedo llamar a Dios Padre Nuestro. Muy bien, hasta allí sería
la reflexión sobre el catecumenado primitivo. Y por último, nuestro último punto que quise incluir y que se me hace importante, la catequesis de los santos padres, porque en nuestro programa tenemos la decadencia del catecumenado. Pues bien, al darse el edicto de Milán, el así conocido edicto de Milán por Constantino, en el año 313, así conocido, y al darse la nacionalidad y proclamación oficial del cristianismo como para todos, se empieza a dar un seguimiento a Cristo o un cristianismo por obligación, por interés, y bautismos masivos, y bueno, en fin, empieza una decadencia ¿en qué? En la calidad. Al proclamarse así obligatoriamente y general para todo mundo, no se da el tiempo, el espacio, la preparación necesaria para ver quién va a preparar a todo el mundo y de qué manera nos vamos a organizar para que realmente todas estas personas vivan un catecumenado. Entonces será casi sinceramente imposible a algo que se comunica universalmente o se obliga a todos, a toda una nación, a decir, todos deben ser cristianos. Es imposible pensar en algo sistemático y generalizado y vigilado y cuidado y que llegara incluso a una adhesión libre. Si era obligatorio, pues yo no sé ahí qué tanta libertad había, ¿no? Entonces, es decir, una cosa contradice un poco la otra. De allí viene, pues, la baja de calidad, necesariamente. Por eso después en el Concilio de Éfeso, pues se obliga a que por lo menos para bautizarse, 15 días de preparación. Imagínense hasta dónde decayó. Pero ¿por qué es importante tocar este punto también? Porque de allí viene, de San Cirilo de Jerusalén, hacer la catequesis mistagógica. Es decir, después que el catecúmeno sea bautizado, ha de profundizar la fe que ha recibido. Y vamos allí donde entramos a este cuarto punto, que es la catequesis de los santos padres. Y aquí quiero iluminarlo con un fragmento de la Dei Verbum que nos dice así: las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Parece un trabalenguas, pero es decir, esta doctrina nos lleva a contemplar el misterio y la experiencia de contemplar el misterio nos lleva a profesar la doctrina, por decirlo así, bueno, con mis palabras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se me hace importante tenerlo en cuenta, sobre todo para las catequesis de los santos padres, que tenían mucho el sentido de homilía y el sentido bíblico, muy bueno, pero sobre todo por eso quise enfatizar este punto, porque para nosotros catequetas es importante saber estas catequesis de los santos padres tienen un fuerte sentido mistagógico, o fue la catequesis mistagógica un gran aporte de los santos padres para la catequesis. Muy bien, entonces vemos allí las catequesis mistagógicas, pues sabemos, o sea, las catequesis en general de los santos padres, que eran bíblicas, que eran también litúrgicas, y de allí es donde se da la relación entre la liturgia, la catequesis
y fundamentada, por supuesto, en la Biblia, es donde se genera lo que es la catequesis mistagógica, que pretende introducir al neófito en este misterio, porque sabemos que sacramentum viene de mysterium. Esta verdad revelada, este misterio, este Dios que se revela, que es el mismo que se esconde, ¿verdad? Decía un teólogo, el Dios que se revela es el Dios que se esconde, porque está en un gran misterio, porque nosotros no seríamos capaces de contemplar la profundidad de lo que el misterio de Dios esconde. Entonces, este Dios que se revela es el Dios que se esconde. Y de allí el sacramentum, el misterio, ¿verdad? Alguien de ustedes también lo mencionó en sus aportaciones y lo agradezco. Entonces, los neófitos, todos estos ya se bautizaron, sea por obligación, sea por convicción, sea por... ¿Y ahora qué? Pues vamos a ayudarles, a abrirles los ojos, el corazón y sobre todo la mente, porque saben que cambiar la mente es lo primero. Hay que abrirle los ojos y el corazón para que puedan contemplar lo que este misterio significa, las gracias que están recibiendo. Entonces, el neófito, habiendo sido ya bautizado, recibía una explicación de la simbología a la luz de la Sagrada Escritura. Fíjense qué importante cuando nosotros hemos tomado en serio este estilo mistagógico, explicar la simbología sacramental y a la luz de la Sagrada Escritura. Así explicaban los grandes signos teofánicos del Antiguo Testamento y la manifestación plena en Jesús. Entonces, en estas catequesis mistagógicas regularmente se realizaban después de la semana de Pascua, ¿verdad? O en la semana de Pascua. Los neófitos recibían después del gran regalo, de la gran fiesta, de la gran manifestación bautismal y crismal, porque les digo, unían el bautismo y la confirmación, recibían esta catequesis mistagógica. Si sabemos o hemos visto que catequesis significa ese hacer resonar de catá, que de algo que viene de lo alto, o catejeo, que es hacer resonar. Entonces, hacer resonar ese mensaje de lo alto en el corazón, en la vida de los neófitos. Entonces, introducirlos al misterio. Claro, sabiendo que el único mistagogo es el Espíritu Santo y nosotros solo somos colaboradores. Hacer mistagogía o una catequesis mistagógica es, como ya les decía, es hacer de la liturgia y la vivencia de los sacramentos una conciencia viva de la gracia que se está recibiendo y el encuentro vivo con Dios que se está experimentando a través pues de la gracia misma que nos es dada por Dios. Entonces sabemos el Espíritu Santo es el que actúa para todo esto en todos los sacramentos, es el mistagogo invisible y de esta manera podríamos comprender o enumerar los rasgos de la catequesis mistagógica, que serían 4. Un rasgo simbólico antropológico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ser personas, tenemos ya nuestro ser es simbólico y el símbolo nos dice algo y el símbolo también nos habla. También tenía un rasgo simbólico bíblico, es decir,
que siempre llevaba a confirmar, a descubrir en el Antiguo Testamento una prefiguración y en el Nuevo Testamento un cumplimiento de la promesa, rasgo bíblico. Y el rasgo litúrgico que llevaba a los símbolos se usan en la liturgia, se hacen rito. El símbolo se hace expresión de mi propia persona. Entonces, como ese símbolo antropológico se hace litúrgico, se hace culto, se hace expresión para Dios. Y por último, la profundización del misterio, conciencia y disposición. Entonces al conocer toda esta grandeza en los sacramentos, al conocer toda esta grandeza bíblica, al conocer toda esta grandeza en la fe que estoy recibiendo, entonces yo soy consciente y me dispongo. Y podríamos decir así, existencialmente la vivo, con conciencia, con toda mi persona, integralmente. Entonces de allí, estos 4 puntos y todo este recorrido importante en la catequesis antigua, ¿verdad? Por ello, les hablé ya de la decadencia del catecumenado, porque más bien la mistagogía fue como una respuesta a esta decadencia. Gracias por este día, es todo. Enseguida me gustaría ver la posibilidad de que mañana nos pudiéramos encontrar a las 4 de la tarde para la videoconferencia. Por una parte, solo quiero pues reiterarles mi gratitud por haber estado presentes, los que estuvieron allí en espera. Ya observé yo quienes estuvieron allí, que se hicieron presentes esperando la videoconferencia el viernes pasado, por lo cual me disculpo. Y por lo cual en esta ocasión pues no se tomará en cuenta si la escuchaste presencialmente o la vas a escuchar después. Asimismo, lo consideraré en sus trabajos que ya me enviaron, porque la fecha límite de realizar la actividad era el día de ayer, aunque hay un pequeño margen. Así es que sepan los que no la pudieron enviar ayer, por esta ocasión todavía pueden enviarnos su actividad, para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Por esta primera vez, en el sentido que yo no pude transmitir a tiempo, pues no se tomará en cuenta este retardo en cuanto a la entrega de los trabajos. Pero sí en adelante, pues hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Las fechas de entrega o las fechas del foro para responder. Entonces, después dejaremos escrito el aviso para ver si mañana a las 4 de la tarde se pudiera, no sé qué digan aquí los técnicos y los hermanos que me apoyan en esta transmisión, para ver si mañana a las 4 de la tarde pudiéramos comenzar con la videoconferencia de la catequesis en la Edad Antigua. Bueno, sin más por el momento, les agradezco su paciencia, su comprensión y sobre todo estar reviviendo juntos esta experiencia de la historia de la catequesis, que sinceramente para mí es muy grato compartirlo y como hacer memoria de todo este recorrido tan extraordinario que nuestra iglesia nos ofrece. Muchas gracias, que Dios les bendiga y en breve nos seguiremos comunicando a ver si el día de mañana pudieran unirse a la transmisión.
que a mí me gustaría que fuera los martes a las 4 de la tarde, pero sí, pero sí me gustaría también escuchar sus opiniones. Allí saben dónde se hace la pregunta, a qué hora te ayudaría que fuera la videoconferencia. Sin más por el momento, muchas gracias.